En este módulo, Desarrollo del plan, hablaremos de cómo se desarrollan ambos planes. Iniciaremos el proyecto y veremos quién forma parte del mismo. Finalmente, explicaremos un análisis básico para la continuidad, el VIA, análisis de impacto en el negocio. ¿Qué pasa después de un incidente? ¿Con qué nos encontramos? La tendencia natural que tienen las empresas, las organizaciones, es minimizar los riesgos a los que estamos expuestos. Pero entonces, ¿qué pasa después de un incidente crítico? Nos podemos encontrar, por ejemplo, en que el personal clave no está disponible. Es importante tener en cuenta que si no tienes un buen plan de recuperación, el 50% de las empresas suspenden las operaciones una vez ha pasado el evento, y el 10% restante ha cerrado las puertas antes de 2 años. El primer paso para definir un plan de continuidad es iniciar el proyecto y su gestión. Durante esta fase llevaremos a cabo las siguientes actividades. ¿Qué necesitamos para iniciarlo? Conseguir el apoyo de dirección, consejo de administración para poder llevar a cabo el proyecto. Es necesario este apoyo por 2 motivos. Para que el resto de la organización esté implicada, es importante que la dirección también lo esté. Y en segundo lugar, para poder ejecutar el plan, necesitaremos tener un presupuesto asignado. Deberemos definir el ámbito del proyecto, los objetivos que queremos conseguir. Estimar los recursos que sean necesarios para su mantenimiento y ejecución. Y definir los hitos, los entregables, la documentación que haremos para cada fase del proyecto. ¿Cuáles son las razones que impulsan a una empresa a no tener un plan de recuperación? En este gráfico vemos los porcentajes. Para muchas empresas, el 50% no es una prioridad. Otras, el 25%, creen que nunca les va a suceder un desastre. Otras lo consideran excesivo e incluso hay algunas, el 15%, que no saben qué requerimientos necesitan. Desarrollo y documentación del proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida del proyecto? Lo vemos en este gráfico. En primer lugar, debemos identificar, analizar los riesgos a los que estamos expuestos. Posteriormente, realizar un análisis de impacto del negocio. ¿Qué impacto puede tener un riesgo determinado a nuestro negocio? Posteriormente, diseñaremos una estrategia para la recuperación. Una vez diseñada la estrategia, ejecutaremos y desarrollaremos el plan. Y finalmente lo evaluaremos y lo mantendremos. ¿Cuáles son los procesos que debemos tener en cuenta en el plan de continuidad de negocio? Los vemos en este gráfico. Empezando por abajo, iniciar el proyecto, consultar los directivos, las partes interesadas, definir una política para el plan de continuidad, un ámbito, planificar el proyecto, conseguir un presupuesto. Posteriormente debemos entender la organización, realizar un análisis de impacto, de riesgos, conocer cuál es el apetito del riesgo de nuestra empresa, definir la estrategia del plan de continuidad, de las diferentes estrategias que haremos posteriormente. Finalmente, desarrollar el plan, formar un equipo y auditarlo y mantenerlo. ¿Qué equipo deberemos formar para poder llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo trabajarán entre ellos? Por un lado tenemos el BCP o el DRP Manager, que es el líder del proyecto. Es el punto de contacto clave para asegurar que el proyecto no solo se termina, sino que además se prueba. Es necesario que tenga habilidades de negocio, que sea competente en el conocimiento de la organización y que sea un buen gestor y un buen líder. Por el otro lado tenemos los gerentes de las áreas operacionales, cuya función será tener la responsabilidad de asegurar la supervivencia de la organización. Tenemos también el equipo de emergencia, EMO, que se forma para dar una respuesta formal de gestión del proceso, de cobertura on-site, soporte y experiencia durante las emergencias. Y para finalizar, el Centro de Operaciones de Emergencias, que se establece para tener una localización equipada con todos los recursos necesarios para gestionar el proceso de retorno de la organización a su actividad normal. ¿Cómo va a gestionar nuestra empresa la gestión del riesgo? ¿Qué política de gestión de riesgo en la información tenemos? Esta política es un subconjunto de la política global de gestión de riesgo y debe tener los siguientes puntos. Objetivos del equipo de trabajo, el nivel de riesgo que acepta la organización, el proceso de identificación de riesgos y, por ejemplo, el mapeo de controles de riesgos internos. ¿Cómo evaluaremos y analizaremos los riesgos?
Debemos tener en cuenta que tenemos 4 objetivos: identificar activos de la empresa y su valor, identificar sus vulnerabilidades y amenazas, cuantificar la probabilidad de un impacto en el negocio y obtener un balance económico entre el impacto de la amenaza y el coste de la contramedida. Debemos ser capaces de identificar las vulnerabilidades y las amenazas que tienen nuestros activos. Amenazas que pueden ser del tipo ciberterrorismo, hackers, los propios usuarios de la empresa, un proveedor, un intruso. Debemos escoger una metodología para valorarlos. Existen diferentes metodologías en el mercado, como el NIST, el Octave, el FRAP, la ISO 27005. También nos debemos aproximar al análisis de riesgo. Este análisis puede ser de dos tipos: cuantitativo o cualitativo. El análisis cuantitativo se usa para asignar un valor numérico y monetario a todos los elementos que entran en el proceso de gestión de riesgos. Es una aproximación matemática. En cambio, el cualitativo usa una aproximación más suave. No cuantifica el activo y por tanto no tenemos un valor numérico. El BIA, el informe de análisis del impacto del negocio. Está considerado un análisis funcional en el que un equipo de trabajo recopila datos mediante diferentes técnicas, entrevistas, documentaciones, actividades, procesos, y desarrolla una jerarquía de funciones de negocio aplicando un esquema de clasificación para cada activo indicando su criticidad. ¿Qué objetivos tiene? Uno de sus objetivos principales es determinar el tiempo máximo de caída de un sistema, maximum tolerable downtime, para cada uno de los activos IT. ¿Qué beneficios vamos a conseguir? Nos va a dar información de cómo mejorar los procesos de negocio, y eficiencia, pues detalla todas las políticas y procesos de la organización. Si tenemos ineficiencias en algún proceso, el BIA los detectará. En este gráfico vemos que en el primer paso es recoger toda la información mediante entrevistas, cuestionarios, formularios, analizarlo, identificar las criticidades, las dependencias, qué tiempo podemos admitir como interrupción y finalmente escribir el report. ¿Y qué métricas de medición de interrupciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, el maximum tolerable downtime, que es el tiempo máximo que tenemos para ejecutar la fase de reconstitución. Tenemos otros que veremos durante el módulo, por ejemplo, el Recovery Time Objective y el Work Recovery Time. ¿Qué interrelaciones debe definir el equipo del plan? Deberá definir las funciones esenciales del negocio y sus departamentos. Identificar las dependencias entre estas funciones y los departamentos. Descubrir qué eventos disruptivos puede tener nuestra organización. Identificar las amenazas potenciales. Recoger información sobre estas amenazas. Proporcionar alternativas, estrategias de cambio.